Muchas gracias, doctora Aurora Serralde, por la invitación. Buenas tardes. Bueno, ya mencionaron que el tema del que voy a hablar es sobre las medidas nutricias que se deben de implementar para prevenir y tratar el daño renal en los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2. Bueno, la causa más frecuente de insuficiencia renal crónica en México es la diabetes mellitus tipo 2, de tal manera que casi todos los pacientes que nosotros veamos con insuficiencia renal, cerca del 75-82% más o menos, tienen insuficiencia renal en forma secundaria o como una complicación de la diabetes mellitus. La última vez que pudimos medir la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 a nivel nacional fue en el año de 1993, en donde se estableció que era del 8.2. Hay un trabajo publicado en noviembre del 2011 donde señala que la prevalencia de la derechohabiencia del ISSSTE para diabetes mellitus es del 11.1%. De tal manera que no solamente no hemos actualizado el censo para calcular exactamente cuántos pacientes diabéticos tipo 2 hay en México, sino que se sabe, de acuerdo a esta encuesta, que en ese momento el 30% de los pacientes no sabían que eran portadores de diabetes. Y de los que sí sabían, solo el 16% de los pacientes estaban controlados. Eso quiere decir que existen más de 3 millones de diabéticos que no están controlados y seguramente muchos de los que estamos aquí manejamos a algunos de esos pacientes. De tal manera que nos debemos de dar a la tarea de implementar medidas que nos permitan optimizar el tratamiento de la diabetes mellitus para evitar la incidencia de sus complicaciones y particularmente de la insuficiencia renal. Bueno, en el mundo también la diabetes mellitus es una causa muy frecuente de insuficiencia renal. Contribuye, y cuando no es consecuencia de la diabetes y el paciente nefrópata se hace diabético, también contribuye a la morbimortalidad del paciente. Este incremento mundial de la diabetes se explica en relación al aumento también de prevalencia de la obesidad. Y hay estudios que indican que los países que tienen más migración del medio rural al medio urbano son los que han aumentado en forma más grande la prevalencia de diabetes. En los estudios hechos en Estados Unidos, pues se sabe que la población negra y la hispana son las más frecuentes. La hispana nos debemos de referir mejor en término correcto como latinos. Bueno, ¿por qué la población migrante del ámbito rural al urbano tiene una prevalencia mayor de diabetes? ¿Y por qué la población que migra a otros países en busca de trabajo también tienen aumento en la prevalencia de diabetes? Se cree que esto está relacionado al proceso de aculturización que tiene el migrante, que se manifiesta fundamentalmente en su patrón de actividad física y en la dieta que a partir de que se convierte en migrante ahora consume. Y no solamente está en relación a que aumenta el consumo de productos industrializados, sino que aumenta el consumo de alimentos que generan mayor carga ácida. Nos referimos a la carne, el pescado, el arroz, el queso y los cereales. De tal manera que no solo consumen más cloruro de sodio por consumir alimentos industrializados, sino que además consumen alimentos con mayor carga ácida. Bueno, en Estados Unidos también se hizo el análisis de 2 bases de datos. Uno es el Programa para la Detección Temprana de Enfermedad Renal, KIP, y el otro es la Encuesta Nacional de Salud de Estados Unidos. En estos 2 estudios, cuando ellos analizaron cuáles eran las coincidencias en los pacientes que tenían insuficiencia renal, encontraron que en las etapas iniciales de la insuficiencia renal, en el estadio 1 y 2, se asocia con mayor frecuencia a la resistencia de insulina.
Es decir, que aun cuando no hubiese el diagnóstico definitivo de diabetes mellitus, los pacientes que tenían resistencia a la insulina cursaban más frecuentemente con las etapas iniciales de la insuficiencia renal. El otro factor al que se asoció pues, fue la adiposidad visceral, que como ya vimos, la correlación que existe entre el aumento de prevalencia de obesidad coincide con el aumento de prevalencia de diabetes mellitus. Mientras más factores de comorbilidad se asocien, es decir, la dislipidemia, la proteinuria y la enfermedad vascular, será más prevalente la insuficiencia renal. Otro estudio, que es el estudio de riesgo para arteriosclerosis, que incluyó a más de 10,000 pacientes no diabéticos, encontró también que en etapas iniciales la prevalencia de insuficiencia renal coincidía con la resistencia a la insulina. Pero de todos los pacientes que incluyeron en este estudio, el grupo que con mayor frecuencia desarrolló insuficiencia renal crónica terminal fueron los pacientes que cumplieron 9 años con una asociación de hipertensión arterial y de diabetes mellitus, que como ustedes lo verán en su consulta, todavía tiene una prevalencia mucho más frecuente en las ciudades de nuestro país. Digo de las ciudades porque en realidad no se conoce la prevalencia de esta asociación en el ámbito rural, solamente en las ciudades. Bueno, este es un estudio que muestra claramente cómo los pacientes que tienen una albúmina sérica normal, más menos 1 del valor normal, es decir, de 3 a 5, tienen 0, no se agrega un riesgo relativo de muerte. En cambio, conforme va disminuyendo el valor de la albúmina, los pacientes que son crónicos y están sometidos a hemodiálisis tienen un riesgo relativo que puede ser hasta mayor a 2 en relación a los pacientes que tienen una albúmina normal. Bueno, este estudio de la Universidad de Michigan, publicado en el año 2007, trató de demostrar cuáles eran los factores de la comorbilidad que se asociaban más a la mortalidad en pacientes diabéticos. Este índice de comorbilidad de Charlson integra una lista de enfermedades. Las más importantes es la presencia de cáncer, de SIDA o de alguna otra lista de enfermedades, insuficiencia hepática, enfermedad pulmonar, etc. Cuando tienen una calificación mayor de 2 por este índice de Charlson, el riesgo de muerte del paciente diabético se puede incrementar hasta 4 veces en relación a la población normal. Cuando analizaron en forma separada las variables, los otros factores de una sola variable, encontraron que el factor que mayor peso tiene como riesgo relativo para la muerte en pacientes diabéticos tipo 2 es tener bajos ingresos. El siguiente es ser hombre. El tercero es tener más de 65 años. El cuarto es ser nefrópata. El quinto, tener enfermedad macrovascular. El sexto, fumar. El séptimo, tener un índice de masa corporal por debajo de 26, y aquí habría que especificar que nos referimos a pacientes malnutridos o que ya han tenido mucho tiempo de estar enfermos, y los pacientes que tenían más de 9 años de evolución con diabetes mellitus. Entonces, llamando la atención sobre cuál debe de ser la atención nutricia de los dos pacientes, tenemos que hacer énfasis que por lo menos el índice de masa corporal, la nefropatía y el problema de los bajos ingresos se puede de alguna manera contrarrestar su impacto sobre la diabetes mellitus si el paciente recibe educación y prescripción nutricia. De tal manera que esa es la relevancia de la plática que hoy nos tiene aquí. Entonces, ¿a partir de qué momento debe prevenirse el daño renal en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2? La respuesta es desde que se diagnostica la diabetes mellitus tipo 2. El cuidado, el control glucémico, llegar a las metas en estos pacientes es fundamental para evitar el desarrollo no solo de la nefropatía, sino prácticamente
de todas las complicaciones de la diabetes mellitus. Bueno, estos son los tres principales mecanismos que se han descrito para definir resultado de qué es el daño renal en los pacientes con diabetes. Uno es la glucosilación no enzimática de las proteínas, otro es la activación del diacilglicerol, de la proteína sinasa C y de la exosamina, y por último la activación del sistema enzimático aldolasa reductasa por vía de los polioles, que disminuye la concentración de NADPH. Estos tres mecanismos de daño se desencadenan cuando el paciente tiene hiperglucemia. Todo el tiempo el que el paciente esté fuera de las metas terapéuticas de la diabetes, y ya vimos que en nuestro medio solo el 16% de los diabéticos que se saben diabéticos están controlados, de tal manera que nosotros tenemos que poner mucho hincapié en mantener un adecuado control del paciente. Bueno, aquí está la lista de las metas terapéuticas para la diabetes mellitus tipo 2. No nos referimos únicamente a la determinación de glucosa en ayuno después de 8 horas, tampoco nos referimos solo a la hemoglobina glucosilada. Los pacientes diabéticos deben de cumplir todas estas medidas, y gran parte de estas medidas se logran estimulando a que el paciente corrija su estilo de vida. No solo en que tenga una dieta adecuada, sino que además se mantenga activo, que tenga una vigilancia estrecha y periódica de sus valores de laboratorio, que logremos hacer que se mantenga lejos de la obesidad y del sobrepeso, y también que tenga una presión arterial menor a 130/80. Esto es fundamental para mantener al riñón en un adecuado control. Muy bien, el problema está en cómo conseguirlo. Entonces, uno de los puntos más importantes es la dieta y el ejercicio. Seguramente revisaron en el transcurso del día cuáles son las indicaciones nutricias que debe de tener un paciente con síndrome metabólico o diabetes. Aquí las vamos a volver a revisar. El que el paciente realice actividad física, no que se disfrace de deportista y que pague un gimnasio, sino que mantenga un índice de actividad persistente, adecuado a la edad, adecuado a si tiene obesidad o no, adecuado a si tiene osteoartrosis o no de las rodillas. La queja más frecuente del paciente obeso es que no puede hacer ejercicio porque le duelen las rodillas. Entonces tenemos que indicar rutinas de ejercicio con el paciente sentado o acostado para tratar de resolver o de disminuir el impacto sobre las articulaciones. Y bueno, los pacientes que estén en mejores condiciones podrán practicar la natación, pero de no ser así, tenemos que aprender estrategias para convencer a nuestro paciente que vaya incrementando progresivamente el índice de actividad física que hace. El otro problema es que si nosotros damos consulta en 20 minutos a un paciente diabético y no le explicamos ni nos damos la oportunidad de que el paciente entienda cuáles son todas las repercusiones de que tenga la glucosa alta, pues sencillamente el paciente no lo va a hacer. Entonces, consulta tras consulta, hay que insistir en cómo debe de hacer la dieta, el ejercicio y cómo debe de resolver las dificultades que él tiene para el apego terapéutico. Un problema fundamental es que la mayor parte de la gente que vive en las ciudades grandes no come en su casa, sino que tiene que comer en la vía pública. Comer en la vía pública implica que coma tacos, tortas de tamal, atole, en fin, todo lo que nosotros sabemos. Y entonces el paciente no está acostumbrado y no entiende la importancia de llevar parte de su comida a su jornada laboral o a su jornada en la escuela. Si nosotros pusiéramos atención a esto, nosotros evitaríamos que el paciente coma cargas de hidratos de carbono o de grasas saturadas, que es lo que se consume en los puestos de la vía pública. Pero debemos de convencerlo de cuál es la importancia
de que él cargue su ensalada, que cargue su fruta, que cargue cereales integrales para poderlos incluir dentro de su dieta. La otra cosa es que no demos por desahuciado al paciente a la primera, tercera o cuarta consulta. Es decir, este paciente nunca va a entender, nunca lo va a hacer y está condenado a ser de esos pacientes que se van a complicar en el lapso de los 5 años. Tenemos que armarnos de paciencia para insistirle, consulta a consulta, cómo resolver los problemas que tiene para hacer su dieta, para hacer ejercicio, en fin. Y que nosotros le demostremos que hoy pesó 74 kilos y que en la consulta anterior 72 y que en el año pasado pesaba 68 y que se ha venido descuidando de manera persistente y hasta dónde va a llegar, ¿no? O bien que él en otra época del año sí logró tener un buen apego glucémico, pero ahora que fue de vacaciones o que pasó la Navidad, esto no lo consiguió. Entonces, en todas esas cosas hay que insistir. Algo que es muy importante es en el problema de la autoestima. El paciente diabético que no la tenga, pues no se va a cuidar. El paciente que sienta que ya le cayó la maldición porque es diabético y se sienta derrotado frente a la diabetes y no sea un paciente que sea capaz de controlar su enfermedad, nunca lo va a resolver. Algo que funciona bastante bien en los pacientes jóvenes es hacer la proyección de su vida a largo plazo. Si nosotros recibimos un paciente de 40 años que es hijo de una madre diabética que acaba de morir o que acaba de salir de un internamiento y que tiene un hijo de 2 o 3 años, y nosotros le planteamos cómo quiere enfrentar su enfermedad y cómo planea su vida, seguramente lo vamos a convencer con más posibilidades de que tenga un buen apego al tratamiento. Bueno, en la revista de Salud Pública, en el año del 2001, salió publicado un artículo que se realizó en el Instituto Mexicano del Seguro Social en toda la ciudad de Chihuahua, y encontraron que el apego al tratamiento, independientemente de la enfermedad, era tan solo del 54.2%. ¿Ese es problema del paciente o es problema del médico y del paciente? Es como si fuéramos maestros y año con año reprobáramos al 54% de nuestros alumnos. Necesariamente ahí está haciendo mal su trabajo el médico. Entonces, si nosotros mejoramos la calidad de nuestra atención médica, vamos a lograr que el paciente tenga un mejor apego, y para eso no vamos a poder resolver que aumente su nivel de escolaridad, pero sí vamos a poder resolver que si él conoce mejor su enfermedad, se controle bien. Bueno, entonces, antes de que disminuya la filtración glomerular, que ustedes se van a enterar que esto ocurre porque le van a pedir pruebas de depuración de creatinina más o menos cada año, o bien van a calcular cada año mediante la fórmula cuál es la depuración de creatinina del paciente. El paciente va a comer 1 gramo de proteínas por kilo de peso, con las indicaciones que ya les dimos, menos de 200 miligramos de grasas saturadas, el 10% de hidratos de carbono simples. Cuando el paciente tiene deterioro de la función renal, y nos referimos a que tenga una depuración de creatinina medida o calculada por debajo de 60 mililitros minuto, el paciente necesita tener una restricción de proteínas más estricta. Esto ha demostrado en una diversidad de estudios que disminuye la progresión del daño renal. Esta medida tiene menos impacto cuando la insuficiencia renal ya está más avanzada. Es decir, que si nosotros fijamos el contenido de la dieta en proteínas, cuando el paciente tiene una creatinina de 1.5 o más, vamos a tener un mejor resultado que si nos esperamos a que el paciente ya tenga 2 de creatinina, porque entonces su depuración de creatinina ya va más o menos va a estar en 30 mililitros por minuto. Entonces, a partir de que nosotros detectemos que la depuración de creatinina calculada o medida esté por debajo de 60 mililitros minuto, es el momento de restringir en proteínas la dieta del paciente. Aquí hay 2 ejemplos.
Si tenemos un sujeto de 70 kilos, le tocan 56 gramos de proteínas al día. Si tenemos un sujeto de 56 kilos, le toca una dieta con 45 gramos de proteínas. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, cuando avanza la insuficiencia renal y el paciente sigue descendiendo su tasa de filtración glomerular, entonces nosotros tenemos que fijar la dieta en 0.6 gramos de proteínas por kilo de peso. Cuando esto ocurre, las guías internacionales recomiendan que se agreguen cetoanálogos. Los cetoanálogos son moléculas en los que se modificó la parte amino de los aminoácidos y en lugar de la parte amino les colocan una cetona y los hacen cetoanálogos o cetoácidos. Esa conversión de los aminoácidos hace que al ingerirlo en la dieta el paciente incorpore las aminas a esos ácidos y sustituya los aminoácidos que ya no puede ingerir en su dieta puesto que está limitada de proteínas. Bueno, en México existen dos presentaciones, el ketosteril y el ketolog, tienen respectivamente 630 y 680 miligramos. Generalmente las presentaciones son de 100 pastillas y cuestan 500 pesos, así que no todos los pacientes las pueden comprar. Y los que puedan comprarla, pues tendrán que usar entre 4 y 8 pastillas al día, de acuerdo a cuánto pese el paciente. Si el paciente no tiene acceso a los cetoanálogos, pues no los podrá comprar. Entonces, tendremos que tratar de mantener su estado de nutrición aun cuando la dieta solamente tenga 0.6 gramos de proteínas por kilo de peso. Es un poco más complicado, pero sí se puede hacer. De todas formas, si no tiene recursos para mantenerse bien nutrido antes de que tenga que sustituir la función renal, menos lo va a hacer cuando ya tenga insuficiencia renal y entonces tenga que costear un tratamiento de diálisis peritoneal o de hemodiálisis. Entonces, aunque esté recomendado en las guías internacionales, pues todavía es un recurso que implica un alto costo. Bueno, ¿cómo calculamos las proteínas de una dieta? Pues no es tan complicado. Una ración de leche, que generalmente son 200 mililitros, tiene 9 gramos de proteínas. Cuando está modificada en grasas, no se altera el contenido de las proteínas, ¿sí? Sigue teniendo 9 gramos de proteínas por una ración de leche, que en términos convencionales son 200 mililitros. 30 gramos de cualquier carne o queso, o bien un huevo completo, tiene 7 gramos de proteínas. Un equivalente de cereal puede ser una tortilla, una rebanada de pan de caja, medio bolillo sin migajón, media taza de cereal integral o media taza de arroz. Todos estos que son equivalentes de cereales tienen 2 gramos de proteínas. Y por último, una taza de leguminosas en caldo tiene 8 gramos. ¿Sí? De tal manera que cuando nosotros fijamos la dieta de nuestro paciente en 45 gramos de proteínas o en 54 gramos de proteínas, nosotros lo único que tenemos que sumar son los equivalentes de esta lista a gusto del paciente para que él acepte su dieta, ¿sí? Y le tienen que explicar por qué, ¿sí? El futuro que usted tiene, si no disminuye la cantidad de proteínas que ingiere, es que en menos tiempo requiera un tratamiento sustitutivo de la función renal, que es la diálisis o la hemodiálisis. En cambio, si usted desde etapa temprana fija la cantidad de proteínas que consume y además permanentemente está esforzándose en cumplir en las metas terapéuticas de la diabetes, se está alejando de la insuficiencia renal crónica terminal y de todas las demás complicaciones de la diabetes mellitus. Bueno, este es un ejemplo para una mujer de 56 kilos que tiene una talla de 1.52, que tiene obesidad o sobrepeso,
en donde le vamos a calcular una dieta a 25 calorías por kilo de peso teórico. Si esta paciente no tuviera sobrepeso y pesara 56 kilos, pero midiera unos 57 o unos 58, estaría dentro de su peso teórico, es decir, que su índice de masa corporal estaría entre 20 y 24.9, de tal manera que está dentro de su peso teórico, y entonces le podemos dar 30 calorías por kilo de peso. En el primer caso, si nosotros vamos a fijar la dieta de proteínas a 0.6 gramos por kilo, le tocarían 31 gramos, y si la fijáramos en 42, porque está con una depuración entre 30 y 60 mililitros por minuto, le tocarían 42 gramos. ¿Sí? ¿Cómo se traduce esto en equivalentes? Esta mujer va a poder tomar un vaso de leche en el día, 60 gramos de carne o queso o 2 huevos, dependiendo del colesterol que tenga, y 4 equivalentes de cereal. Todo lo demás que va a comer esta paciente son verduras y frutas, porque las frutas y las verduras tienen menos de 1 gramo de proteínas por cada 100 gramos de porción comestible. Es decir, que el valor de proteínas de las frutas y de las verduras es muy pequeño. No tiene leguminosas esta dieta, porque además las leguminosas, como veremos más adelante, son ricas en potasio. Entonces, este sería un ejemplo. Parece que no es tan difícil. Y si lo hacemos en forma sistemática con todos nuestros pacientes, es menos difícil, porque uno aprende a manejarlo y hasta uno baja de peso. Bueno, cuando el paciente está en una fase catabólica de su enfermedad, entonces nosotros tenemos que evitar, para contraponernos al catabolismo de la enfermedad de la insuficiencia renal, nosotros tenemos que llevar a nuestro paciente, que ya tendría un grado de desnutrición, a 35 calorías por kilo de peso. Esté en la fase prediálisis, es decir, el tratamiento médico de la insuficiencia renal crónica, pero si está en hemodiálisis y en diálisis peritoneal, entonces nosotros vamos ahora a aumentar la cantidad de proteínas que debe de consumir, cosa que casi nunca se hace. Condenan al paciente con insuficiencia renal a una dieta de baja en proteínas, desde que le dijeron que tiene insuficiencia renal hasta que se murió después de 3 años de hemodiálisis. Cuando se toma la decisión de sustituir la función renal, se tienen que incrementar las proteínas que el paciente, porque en el líquido de diálisis y en el ultrafiltrado de la hemodiálisis se pierde gran cantidad de proteínas. Si nosotros no las sustituimos con la dieta, el médico está contribuyendo a que ese paciente se desnutre. Entonces, desde que el paciente entra a diálisis peritoneal o a hemodiálisis, la prescripción de la dieta cambia. No van a creer que en mi hospital donde yo trabajo, en el Hospital de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos, todavía sigue pasando esto. Le siguen dando dietas carenciales a pacientes con insuficiencia renal porque ya se le quedó la dieta de etiqueta de ser nefrópata, ¿no? Aquí vemos las demás variables. En el tratamiento predialítico, 0.6 o 0.8 gramos de proteínas por kilo, con hemodiálisis hasta 1.4 o 1.5, de acuerdo a cuántas sesiones de hemodiálisis tenga en la semana, y cuando tiene diálisis peritoneal también hasta 1.5. Entonces, ahí sí el paciente va a ser muy feliz porque va a comer todo lo que no pudo comer en los años de insuficiencia renal en prediálisis. Obviamente, antes de la diálisis peritoneal, el paciente tiene una restricción de líquidos y de potasio mucho más estricta que después de que el paciente entra a un programa de diálisis o de hemodiálisis. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones que hacen que mejore el apego terapéutico de nuestro paciente? Lo primero es la planeación, ¿sí? El paciente debe de planear
de acuerdo a su índice de actividad y de acuerdo a las personas con las que él vive, sus alimentos. Si el paciente come solo o no come, o está deprimido o no es una actividad que comparta con el resto de la familia porque tiene una dieta especial, el paciente no va a tener apego, ¿sí? La otra razón es que uno establezca una rutina de ejercicio de acuerdo a la capacidad física del paciente, porque esto va a mejorar su apetito y va a poder comer la prescripción que nosotros le demos. Hay una lista grande de síntomas que el paciente evita que conserve su apetito. Entonces, entre una de las medidas para contrarrestar esto es la realización de ejercicio. Lo otro que es básico es disminuir el consumo de productos industrializados, que como ya vimos y todos saben, tienen una gran cantidad de sal, así como consumir en vez de los hidratos de carbono simple, los hidratos de carbono complejos, consumir lácteos descremados, y entre los lácteos descremados, aparte de la leche descremada, se encuentra el yogur de leche descremada, el queso panela, requesón o el queso ricota. Muy bien. Esta es, en términos generales, la lista de los alimentos ricos en sodio, que son, aquí está lo contrario, ¿no? Cuando nosotros usamos, la gente cree que el Nor Suiza no tiene sal. No sé si han encontrado una gran lista de pacientes que le dicen, no le pongo sal a la comida, le pongo Nor Suiza. Pues es lo mismo. O bien comer de cantidades grandes de cereales de caja, ¿sí? Que también tienen mucha sal, por eso no se echan a perder. Todos los quesos secos, es decir, del queso Oaxaca al queso más seco que se les ocurra, no solamente tienen más colesterol, sino que tienen más sal. Entonces solamente pueden comer los otros quesos, los que son húmedos, los que tienen líquido. Muy bien. Bueno, esto es la lista de los alimentos ricos en potasio, ¿no? Están las leguminosas, están las semillas, ¿sí? Las colas de Bruselas, en fin, esta es la lista de los alimentos. Si abren la primera página de internet que se encuentre que diga dieta para nefrópata, van a encontrar la lista de las verduras y las frutas y los demás alimentos por bajo contenido de sodio y bajo contenido de potasio, así que no se apuren en anotar toda la diapositiva, pero la podemos dejar un rato más. Bueno. Verduras con bajo contenido de potasio es la que debemos de promover que coman nuestros pacientes: el germinado de soya, el ejote, la cebolla, la col, el chile poblano, la coliflor, el apio, el rábano, pepino, berenjena y lechuga. Una buena lista de verduras que el paciente sí puede comer. Y las frutas con bajo contenido de potasio: manzanas, fresas, piña, higos, duraznos, guayabas, uvas y ciruelas. También una buena cantidad. Condenar al paciente a comer pera, zanahoria, chayote, manzana, pollo y arroz es lo peor que le pueden hacer, porque el paciente seguramente no va a tener apego. Bueno, hay dos buenas noticias. La vitamina E, en este estudio, en pacientes ancianos, demuestra que disminuye el estrés oxidativo. Ahí está la lista, la imagen de los productos que la contienen, y se pueden tomar una copa de vino tinto, los pacientes que puedan acceder a él, y también, según este estudio publicado en el 2007, también disminuye la progresión del daño renal. Pero ¿cuál es la noticia más importante? Los suplementos de ácido fólico, vitaminas B6, B12, no solo no detienen la progresión del daño renal, sino en este estudio canadiense publicado el año pasado, se encontró que los pacientes que recibieron estos suplementos de vitaminas tuvieron un deterioro significativamente mayor a 2 años de observación
a 3 años de observación después de haber recibido este suplemento vitamínico. No le den vitaminas al paciente, convénzalo de cómo debe comer. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Pues agradecemos a la doctora Adriana Hernández su participación y todavía tenemos unos minutos por si tienen alguna pregunta, algún comentario al respecto. ¿Todo quedó clarísimo? Sí. ¿Se pueden emplear los sustitutos de sal? Generalmente tienen potasio. Es muy importante, el paciente puede usar limón, puede usar orégano, puede usar vinagre para aderezar todos sus alimentos. En general todas las especies, menos la sal y el potasio. Entonces, no tiene que ser terrible la dieta del nefrópata, tampoco tiene que ser insípida, sino que se puede aderezar de otras cosas. Obviamente el aceite de oliva, una buena vinagreta, no otros aderezos que tengan grasas saturadas o grasas trans, pero sí se puede hacer una dieta bastante agradable. Sí. Yo creo que es muy difícil a veces convencer a los pacientes que no tomen vitaminas, porque ya desde que los mandan con el especialista, ya vienen indicados dosis complejo B, ácido fólico, ¿sí? Entonces, siempre luego rehuyen y dicen, no, el doctor me lo indicó y usted me lo tiene que dar, ¿no? Hasta ahora que usted nos está diciendo que no se deben dar esos suplementos. Pues estaría bien que tuvieran la referencia, ¿no? Ahí está. Es del JAMA del 2010, el doctor es House, pero no el que vemos en la tele. Sí. Sí, es más fácil incidir con ustedes que con los nefrólogos, porque ellos, digamos que tienen paradigmas bastante fijos. En este estudio no se demostró diferencias en eventos vasculares cerebrales, en este estudio canadiense. Si el paciente está mal nutrido y come mal, seguramente va a tener deficiencias vitamínicas más graves y más profundas. Si nosotros tenemos la oportunidad de cuidar el estado de nutrición del paciente, podemos ver que el impacto de este estudio, yo creo que hace falta una revisión sistemática de todos los estudios que han utilizado suplementos vitamínicos, pero al menos este estudio que está bien controlado no demuestra que sí sirva. Y hasta donde yo entiendo hay diferentes artículos donde unos tienen resultados, donde impactan favorablemente, otros donde no tienen ningún impacto y que tiene un impacto deleterio sobre la función renal. Entonces, sí hay que insistir y hay que hablar con los médicos especialistas que lo dan por sistema, O sea, a todos los pacientes les dan la misma prescripción y seguramente el nefrólogo ni se enteró si su paciente tenía controlada la diabetes o comía bien, pero de antemano, para curarse en salud, le indicó un suplemento con vitaminas. Sí. Doctora, para prevención de las lesiones renales en los pacientes diabéticos, el uso en las etapas iniciales de diuréticos, de antihipertensivos. Sí, está demostrado el efecto de los IECAS y de la angiotensina 2. Eso está claramente demostrado. No sabemos qué tiene más impacto, si las medidas dietéticas o el uso de estos medicamentos antihipertensivos, porque no hay un estudio que lo compare.
pero por separado, tanto los IECAS como los AT2 han demostrado que disminuyen la progresión. Ahora, cuando ya está abajo la filtración glomerular, cuando ya tenemos depuraciones por debajo de 30 mililitros minuto, ya no podemos seguir utilizando ni IECAS ni AT2, porque depletamos más la filtración glomerular, porque tienen un efecto vasoconstrictor. Entonces, el tiempo en el que usted puede usar un IECA o un AT2 es antes de que caiga la filtración glomerular. Estamos hablando de entre 60 y 90. Ajá, sí. ¿A qué dosis se puede? Depende del efecto hipotensor que nosotros queramos tener. Si el paciente es normotenso, las dosis son muy pequeñas. Generalmente se usan 12.5 miligramos de captopril, porque no queremos agregar un efecto hipotensor. Si el paciente es hipertenso y ese es el tratamiento para la hipertensión, pues aumentamos la dosis, pero desde dosis bajas, desde 12.5 miligramos de captopril, ya se tiene un efecto protector del riñón. Sí, al día. Para el control de la hipertensión, no. Pero ese es el problema de los especialistas, que ven por cachos al paciente. Esa es la ventaja que tienen ustedes como médicos generales y nosotros como nutriólogos clínicos. Hablando específicamente del captopril, lo más utilizado puede ser el enalapril. No hay diferencia entre los estudios, me parece que son similares, todos los IECAS tienen ese efecto, comparten esa característica. ¿Ya no hay preguntas? Ah, por acá. Sí. Sí. Bueno, aquí el efecto es que todas las cargas altas de hidratos de carbono en la dieta van a afectar la glucemia postprandial. A 2 horas de que el paciente comió, debe de tener la glucosa por debajo de 140. Si después de 2 horas de que el paciente comió, tiene esa glucosa por arriba de 140, está mal la prescripción de dieta. O comió de raciones de fruta muy grandes y hay que reducirlas. El error genial que aquí tenemos es que en las comidas corridas comemos sopita de pasta, arroz y tortillas, y todos esos son hidratos de carbono simples, o los que comen espagueti y pan de harina refinada, les ocurre lo mismo, o bien los que toman jugo y fruta en la misma comida. Entonces, cualquier carga de glucosa en la dieta que a las 2 horas mantenga la glucosa por arriba de 140, está mal la prescripción de dieta, tenemos que revisarla. Cuando llegan mis pacientes y me dicen, yo veo que tienen la glucosa alta y antes de decirle al paciente que está descontrolado, le pregunto qué comió ayer. Y es la forma en la que puedo detectar con más posibilidad que está comiendo mal. Si yo le digo, está descontrolado, ¿qué comió? Entonces ya me puse en el papel de regañarlo y el paciente me va a mentir. Entonces, antes yo le tengo que preguntar qué comió para ver que las raciones de fruta no sean grandes, o imagínense lo que representa comerse un bolillo con un atole, ¿no? También es una carga alta de azúcares simples.